Hola, en este vídeo vamos a aprender a medir la latencia en un mezclador digital de sonido. Vamos a usar el LV1 de Waves y Smart 8 para esto. Con un poco de imaginación es aplicable a cualquier mesa de sonido digital del mercado. ¿Por qué queremos medir la latencia? Principalmente porque nos interesa saber cómo desfasadas están nuestras señales de entrada respecto a su salida en una mesa de mezclas, si es que existe este desfase. Actualmente todas o casi todas las mesas tienen algún tipo de sistema de compensación de latencia que hace que mientras que funcionemos internamente no tengamos que preocuparnos mucho de esto. Pero si usamos insertos analógicos externos, sistemas de plugins o simplemente si queremos saber cuál es el retardo de nuestro sistema, pues es algo que viene muy bien poder medir y conocer y además se puede hacer de una manera muy fácil. Yo utilizo estas mediciones para cuando voy a mezclar INIAS, saber cuál es la mayor latencia que puedo soportar antes de que tocar un instrumento o cantar con esa latencia se convierta en demasiado incómodo. Hay muchas referencias que explican por qué se produce este fenómeno, entonces no me voy a parar a explicarlo, pero básicamente hay un umbral de latencia por encima del cual escuchamos dos veces la misma señal retrasada, entonces es muy incómodo tocar o cantar, sobre todo cantar. Entonces nos interesa mucho saber cuál es la latencia total del sistema, aunque muchos fabricantes publican el dato de latencia de sus mesas, esto no quiere decir que sea la latencia total del sistema, porque aunque una mesa pueda tener unos 3 milisegundos, por ejemplo, si hago ruteos internos de buses a buses o de auxiliares a buses, compresión paralela, hago insertos analógicos, plugins, pues voy a añadir una latencia que tengo que poder calcular. Y muchas veces no es tan fácil como sumar matemáticamente las latencias. Vamos a ver primero la configuración que utilizo para hacer esta medición, que como ya os digo es muy fácil. Para entrar y salir de la mesa voy a utilizar una tarjeta de sonido DigiGrid D, que convierte analógico a SoundGrid, que es la red que ve la mesa. Para entrar y salir del Smart voy a utilizar una Motu Ultralite y esto me va a dar las señales de medición y referencia. Por las salidas 1 y 2 de la Motu voy a sacar señal del ruido rosa, del generador interno del Smart. La salida 1 la voy a lupear a una entrada de la Motu y la salida 2 la voy a llevar a un canal de entrada de la DigiGrid D. La salida, que veremos de qué punto la cogemos, la voy a llevar a un canal de la Motu, lo que me va a dar la señal de medición en el Smart. Bien, visto esto, vamos a ir al Smart y vamos a ver que tengo aquí configurado un motor de medición de función de transferencia, que si activo el ruido rosa, si activo el ruido rosa, tengo la referencia entrando. Entonces tenemos que configurar la medición ahora. Si nos vamos a la mesa. Aquí en la mesa yo tengo que decirle qué tipo de entrada tengo y en qué puerto está. Esto es un driver interno de la mesa y esto es el servidor, que es el que hace todo el proceso. En cada mesa digital es diferente, pero en todas es el mismo concepto de seleccionar una entrada y una entrada y salida que convierte en analógico digital y rutearla. Entonces yo ya tengo declarada mi entrada y mi interfaz de entrada y salida. Si voy al ruteo, tengo un canal que he llamado ruido, por la entrada 3, porque es la primera señal de entrada de línea que tengo, voy a meter el ruido rosa que viene del Smart. Y la salida la puedo hacer desde cualquier bus de salida de la mesa y dependiendo de dónde la seleccione voy a medir una cosa u otra. Si selecciono una salida directa del canal, lo que voy a estar midiendo es la latencia de ese canal, de entrada a salida, con todo el proceso que tenga ese canal en medio. Si selecciono un bus de salida, lo que voy a hacer es medir la latencia completa del sistema. Desde que entra un canal hasta que salen todos los canales mezclados con todo su proceso y toda la latencia acumulada. Entonces esto lo puedo hacer en un auxiliar o en un bus master. En este caso voy a medir el bus master. Entonces tengo en el canal 1
el ruido rosa, que si lo pongo a 0, sale por el máster y como vemos en el Smart, ya tengo mi señal de medición entrando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que calcular, veo aquí el impulso, veo que tengo un retardo. Así ya puedo calcular cuánto retardo está introduciendo la mesa. Si lo calculo, veo que tengo 2,46 milisegundos de retardo. Entonces yo ya sé que esta mesa en concreto, solamente por el hecho de pasar señal a través de ella, introduce 2,46 milisegundos de retraso. Cada mesa tiene su latencia dependiendo del proceso que haya hecho el fabricante. Esto no es una cosa fija que sea entrar y salir de una mesa digital e introduce esta latencia. Hay que medirlo en cada mesa. A veces los fabricantes dicen la latencia que tiene. Si volvemos a la mesa, vemos que estoy trabajando a una frecuencia de muestreo de 48 kHz. Si doblo la frecuencia de muestreo, vemos que se ha reducido la latencia. ¿Cuánto? Pues vosotros creo que no veis esta ventana, pero son 0,81 milisegundos de latencia. Veo que la latencia baja a 1,65 milisegundos. Entonces esto es algo que me viene muy bien saber porque ahora yo sé que, por ejemplo, para mezclar INIACs, si estoy trabajando a 96K en vez de a 48, tengo casi un milisegundo menos de latencia. Entonces yo tengo que ver si las ventajas de ese casi milisegundo de latencia compensan pues, la mayor capacidad de disco duro que ocupo para una posible grabación y todas las ventajas y las inconvenientes que tiene trabajar a una frecuencia de muestreo u otra. Entonces, de momento vamos a pasarlo a 48. Y veis que si muevo la frecuencia de muestreo, tengo que volver a calcular la latencia. Esto es algo que tengo que hacer siempre que introduzca latencia en el sistema. El impulso se va a mover y yo voy a tener que recalcular la latencia o voy a poder calcular cuánta latencia he introducido. Volvemos a la mesa y si yo ahora en el canal introduzco un plugin, por ejemplo este, vamos a hacer que no suba tanto el nivel, tengo en la cadena este plugin. Y entonces yo en esta mesa en concreto, no en todas lo puedo ver, pero en esta en concreto yo puedo ver que canal por canal, si pulso aquí, él me dice cuánta latencia tiene este plugin y cuánta latencia acumulada tiene todo el rack de 8 plugins que puedo insertar en esta mesa. Entonces yo, aquí dice que tiene 42 milisegundos. Si voy al Smart, veo que el impulso se ha movido hasta aquí. Que si yo tengo aquí 2,67 y calculo el delay nuevo, veo que tengo 44,67. Entonces, aunque el fabricante me esté diciendo que el plugin tiene 42 milisegundos de latencia, yo veo que mi latencia total es 44,67, porque es la latencia total del sistema. Entonces, si yo añadiera otro plugin que introduce latencia, vamos a ver ahora mismo cuál puede ser. Por ejemplo, he añadido otro compresor, veo que se añade 1,85 milisegundos de latencia más. Entonces, yo tengo que estar pendiente de cuánta latencia estoy introduciendo en el sistema cuando añado un plugin. Volvemos a la mesa y vemos que este compresor me está añadiendo ese milisegundo más de latencia. Si pulso aquí, veo que este me dice que tiene 1,9 milisegundos y que la latencia total del rack es 43,9 milisegundos, a lo que hay que añadir la latencia de la mesa. Y la latencia de posibles más canales que yo tenga con más plugins con más latencia. Hay plugins que son cero latencia, que yo los introduzco en la cadena y no me producen ninguna latencia. Y lo que está pasando desde que utilizamos plugins en directo es que muchos fabricantes, si yo este plugin que tenía 42 milisegundos, que obviamente es una cantidad de latencia que es imposible de tocar con ella en vivo,
ni siquiera para grabar. Me atrevería a decir que 42 milisegundos de latencia no es un plugin que tiene mucha latencia. Sirve para mezclar, no sirve para tocar a la vez. Muchos fabricantes lo que hacen es, como veis aquí, crear un plugin versión baja latencia. Este es el mismo plugin, veis aquí que pone low latency, entonces es la misma versión del plugin, hace lo mismo, pero en vez de tener 42 milisegundos, tiene 5 milisegundos. Si yo vuelvo al Smart, veréis que la latencia se reduce y se queda en 7,69 milisegundos, que son los 5 milisegundos del plugin más los 2,60 y pico que introducía la mesa. ¿Vale? Otra de las ventajas que tiene tener este sistema implantado de medición es que yo puedo medir la respuesta de frecuencia y de fase de cualquier elemento que introduzca en la cadena de audio, tanto de un plugin como si quiero medir un compresor, un previo, un ecualizador, cualquier cosa que yo tenga insertada en esta cadena de audio, lo puedo medir y puedo saber qué está pasando. Entonces, si yo, por ejemplo, introduzco aquí un plugin que emula diferentes canales, esto lo que está haciendo es emular diferentes mesas de mezclas analógicas. Entonces, lo que hace es emular el previo de estas mesas. Entonces, este potenciómetro que le llama drive es como forzar el previo de una de estas mesas y que hace la señal cuando pasa por estas mesas. Entonces, si yo pongo este plugin en el primer setting y tal cual viene, si hacemos un full reset, ¿vale? Que lo voy a meter otra vez para que todo lo que he tocado se deshaga. ¿Vale? Entonces, si voy al Smart, vemos que obviamente este plugin es cero latencia, entonces tengo que volver a encontrar la latencia. Y aunque el fabricante me dice que, bueno, mira, aquí de hecho me lo está diciendo exactamente, tiene 0,1 milisegundos, no es cero latencia total. Aquí veo que es un poquito más de los 2,46 que tenía antes sin ningún plugin. Entonces lo primero que veo es que tiene una pequeña caída en graves y una pequeña caída en agudos. Solamente introducir este plugin. Y veo un pequeño ripple en graves y un poquito más pequeño en agudos, que es la distorsión armónica. Si yo no lo veis, pero lo voy a hacer. Voy a poner el plugin en el valor 6, que es el valor intermedio. Que voy a volver aquí. Este 6 no quiere decir que le estoy añadiendo 6 dB de ganancia. Estoy dando drive, que podrían ser 6 dB, 6 manzanas, 6... no sé qué significa drive. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que estoy haciendo, cuando doy aquí un 6, lo puedo medir. Entonces yo sé que con el plugin en 6, en la primera emulación de la primera mesa, lo que estoy haciendo es desde más o menos 63 a 8K, estoy añadiendo quizá un dB, si llega, y no estoy cambiando para nada la respuesta de frecuencia. Lo que voy a hacer ahora, para que lo entendáis, es pasar entre las diferentes, con el mismo setting de 6, las diferentes emulaciones de mesas. Entonces me quedo en la primera y veis que es la respuesta de frecuencia que tenemos. Si paso a la segunda emulación, veis que cambia bastante. Tengo más señal, más distorsión armónica en más banda de graves y más distorsión armónica en agudos y una caída más acusada. Si voy a la siguiente emulación, es diferente. Tengo mucha más distorsión armónica en graves, hasta más arriba, hasta 125 quizá, y de ahí para arriba es mucho más plano. Entonces, si yo fuerzo, en vez de en 6, lo pongo en el máximo valor, en 12, yo veo lo que estoy haciendo a la señal. Vuelvo a la anterior emulación y veo que con mucho drive, en vez de caer la respuesta en agudos, la respuesta de agudos sube. Entonces, esto lo que está haciendo es emular qué pasaría con la señal si pasa por el previo de esta mesa. Y yo fuerzo mucho el previo de esta mesa. Y la primera del todo, veo que es muy transparente. ¿En qué me ayuda esto? En tomar decisiones sobre cómo quiero utilizar este plugin. Si yo quiero, por ejemplo, poner un bombo y quiero
darle un poco de distorsión armónica para que se noten más los graves y los agudos, hacer la curva de la sonrisa, como quien dice. Yo sé que tengo que utilizar la versión central de las 3 mesas, la del medio, y que si le doy mucho drive voy a tener más ganancia en graves y más ganancia en agudos sin tocar ninguna ecualización. Entonces yo voy a entender, esto obviamente lo voy a oír, pero si quiero entender lo que pasa, esto obviamente no me lo dicen, yo no vengo al plugin y me dicen que están haciendo todas esas cosas cuando subo este potenciómetro. Lo puedo oír más o menos, pero si lo tengo visualmente, pues puedo entender mejor la herramienta que estoy utilizando y puedo tomar decisiones más informadas sobre cómo quiero trabajar con ella. Que no sea simplemente pues tirarlo y a ver qué hace, que está muy bien también, pero es muy interesante saber qué están haciendo las cosas que usamos. Otra ventaja que tiene poder medir cosas es que yo puedo, por ejemplo, coger un ecualizador y saber si la respuesta del ecualizador es verdad lo que estoy viendo visualmente con lo que está haciendo realmente. Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, a esta banda y le digo que aumente 10 dB en el Smart, veo que 1 kHz tiene 9,85 dB. Entonces yo me puedo fiar bastante de que este ecualizador, cuando dice que son 10 dB, está añadiendo 10 dB o muy cerca de 10 dB, suficientemente cerca como para que lo pueda despreciar. Esto no siempre es el caso. Hay veces que mides ciertos ecualizadores, todos sabemos, todos tenemos la sensación de en algunos equipos retorcer un montón el ecualizador y no tener esa sensación de saber qué estás haciendo. Entonces de ahí viene lo de no mezcles con los ojos porque no sabes lo que estás haciendo. Escucha lo que... Entonces a lo mejor tú tienes aquí menos 20 dB y no estás moviendo 20 dB realmente. Entonces tener la posibilidad de medir qué estás haciendo realmente, pues te puede ayudar a tomar decisiones. Pues nada, espero que haya sido interesante y nos vemos.